los que han intentado reducir su estado benefactor y estorbar lo menos posible la creación de riqueza, que son los alemanes y que están sosteniendo al resto, a pesar de la crisis de sus vecinos, siguen creando riqueza. Entonces yo en lo particular, y cada vez que lo escucho sobre todo de un funcionario, ya sea el presidente, ya la vicepresidente, el ministro de Finanzas, el superintendente de administración tributaria, echándole la culpa a lo que está pasando en Europa, a lo que sucede en nuestro país, me parece que son solo excusas, porque nosotros podríamos estar aprovechando esta crisis que se está viviendo en nuestros países para atraer el capital que nosotros necesitamos en nuestro país, pero parece que lo que están haciendo nuestros gobernantes es todo lo contrario. Mira, todos si los van países... a otro lado, váyanse a otro lado, pero no vengan a Guatemala a invertir. Todos los países desarrollados se desarrollaron en su momento, cuando eran pobres, se desarrollaron con bajas cargas tributarias. Estados Unidos a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, ya era desarrollado con cargas tributarias que estaban entre el 6 y el 7%, no más. Hasta 1930, 1940 es que empezaron a incrementarse las cargas con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, después de la Gran Depresión. Europa no fue la excepción, lo mismo ocurrió. Suecia, Inglaterra, estos países tenían cargas tributarias que ninguna pasó el 10% cuando se estaban desarrollando. Una vez que se desarrollaron, se les fue la mano y subieron sus cargas tributarias. Pero ya tenían un crecimiento económico tan grande que extrajeron más de esa riqueza que ya se había acumulado y se había creado con las bajas cargas tributarias cuando ya eran ricos, no cuando eran pobres. Si lo hubieran hecho cuando eran pobres, nunca se hubieran desarrollado. Y eso es lo que no aprendemos. Tenemos que aprender cuando esos países eran pobres, ¿qué hicieron? Y lo que hicieron fue tener bajas cargas tributarias, tener un gobierno sin déficits fiscales, más balanceado y más austero. Y lo que estamos haciendo ahorita es un país pobre queriendo hacer lo que los países desarrollados están haciendo. Europa se le fue la mano, creyeron que podían gastar y seguir gastando y viviendo y endeudándose, pero no se dieron cuenta que tenían un límite. Ahora se dieron cuenta que tienen un límite. No se puede gastar para siempre sin pagar. Y ahora están pagando y van a tener que pagar. ¿Cómo están pagando? Con desempleo, con quiebra de empresas y bancos que se volvieron muy irresponsables. Irresponsables, ¿por qué? Porque el Estado los ha apoyado y van a tener que reducir el tamaño del gobierno, si no, no salen adelante. Y están pagando justos por pecadores. Sí. Porque no solo están sufriendo aquellos que han vivido del welfare state o han vivido, mejor dicho, del trabajo de otros, sino aquellos que han trabajado también están hoy pagando los errores políticos de los otros y el que algunos de sus conciudadanos o miembros de su misma sociedad hayan vivido del trabajo y de la producción de ellos. Que ese es un punto que ojalá en nuestro país se entendiera para que de alguna manera llegue la voz sensata a oídos de nuestros gobernantes para que podamos realmente vivir todos en la Guatemala que quisiéramos vivir, que no es esta, Ramón. Queremos una Guatemala próspera, queremos crecimientos de tasas reales per cápita el orden del 10% para poder ver que se crean y se multiplican las oportunidades. Quisiéramos llegar a ser desarrollados lo antes posible. Pero con todo lo que están haciendo estos gobiernos, por más personas buenas que pudieran llegar, porque ni siquiera con las personas buenas va a funcionar. Ahora se habla de una reforma constitucional. ¿Y qué pasó con Prorreforma? ¿Qué pasó con ese trabajo tan bien hecho de una verdadera reforma que limitara el poder de los gobernantes? Ahí no importaría que llegara cualquier persona, porque tendrían límites los diputados, tendrían límites los funcionarios, no podrían gastar más como quieren, tendrían que tener limitados sus gastos a sus ingresos, y tendrían que tener un tamaño acorde al crecimiento económico de este país. Un sistema que eliminaría la impunidad, que permitiría que la gente pudiera andar libres y tranquilas por las calles, trabajando libremente y produciendo y creando riqueza. Eso es lo que hace falta, cambiar el sistema, pero no el sistema que quieren proponer ahora, que no han dicho qué es lo que quieren hacer. Hay unas reformas ahí, por ejemplo, de la San Carlos, la Landívar y la CIES, que son cosméticas, son superficiales.
Yo creo que vamos a perder una oportunidad si no vemos de fondo los cambios que necesita el país. El país necesita volver a los principios que hicieron rico a los demás países y no copiar lo que los demás países, cuando ya fueron ricos, los volvió pobres. Se nos olvida que un país rico puede volverse pobre. Argentina, a principios del siglo XX, era un país, fue el cuarto país del mundo más desarrollado, el triguero del mundo, y así ha ocurrido con muchos otros países. Entonces no nos olvidemos que un país puede llegar a la cúspide y caer. Y nosotros ni siquiera, y eso estamos viendo en Europa, estamos viendo en otros países, no copiemos cuando están cayendo, copiemos cuando lograron levantarse. Pero tú dijiste la razón, y por supuesto el tema de las reformas al Estado ameritan un programa completo, una conversación completa, y urge tenerla. Sí, porque hay que limitar el poder ilimitado, el poder discrecional de todos los funcionarios y de los diputados y de toda la gente que maneja este país a su antojo, y que crea corrupción y que crea una cantidad, y muchas veces se ven entrampados, la gente buena se ve entrampada en esa telaraña de corrupción que existe. Entonces no van a poder salir porque el sistema los atrapa. A la gente buena que llega los atrapa el sistema. Con las buenas intenciones a veces hacen mucho daño. Bueno, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice el refrán. Hay que limitar el poder de los gobernantes. Pero pienso que por eso los que se dieron cuenta lo que eso representaba para sus intereses, por eso hicieron una campaña en contra de ProReforma, diciendo un montón de mentiras que tristemente hubo quienes lo creyeron, porque se dieron cuenta que se les iba a limitar el ejercicio del poder, que implica que los gobernantes iban a ocupar su lugar y nosotros, los mandantes, el nuestro. Pero bueno, yo creo, Ramón, que la gente ya está cansada de eso. Pero lo más preocupante, el tema de hoy no es la reforma del Estado, tiene que ver porque tiene que ver porque hoy en día el gobierno pone impuestos como le da la gana, sin consultar a la gente. Y le ponen impuestos a los que ya estamos pagando. Exactamente. Porque los que no están pagando, con esto menos interés van a tener de pasar a formar parte de lo que se llama el sistema formal. Pero solo algo quería yo mencionar en lo que respecta al tema de la reforma del Estado, a pesar de que hoy no es el tema, pero me parece importantísimo, va a estar ligado, que tiene que ver con que las reformas hasta ahorita propuestas eran para que fueran consultadas a los guatemaltecos, las reformas, y no implicaban el tocar la parte dogmática de la Constitución, que esa no hay necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, porque en general podemos vivir con la parte dogmática de la Constitución. Sí. Pero sí es bien delicado que aclarar, pretendan una Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los puntos de ProReforma era, por ejemplo, así como va la tendencia de estas cifras, vamos a terminar el año con 44.000 millones de quetzales o 45.000. ¿Cuánto fue el presupuesto? Pues más de 60.000. Bueno, ¿de qué tamaño ProReforma hubiera dicho no se gaste, no tiene que haber déficit. Tiene que obligar a que exista una responsabilidad fiscal, una simetría fiscal. Que no se gasta, que es puro sentido común. Cualquiera de los oyentes que nos están escuchando saben que uno no debe gastar más allá de lo que uno va a percibir, los ingresos que uno va a tener. Hay que tener mucho cuidado con lo que es el crédito, porque bueno, en el caso de uno de alguna manera va a tener que encontrar cómo pagarlo. Pero ¿qué hacen los gobernantes? No les alcanzan y van a hurgar en nuestros bolsillos, en los bolsillos de los tributarios, para ver dónde encuentran más dinero para ellos, pues cubrir esas metidas de pata que han hecho. Pero bueno, Ramón, nos queda aproximadamente un minuto para terminar, así que ese minuto es tuyo. Regresemos al tema de los impuestos. Perfecto. Así rápidamente, este año hemos recaudado más impuestos, se ha recaudado el gobierno más impuestos que el 2011. En el mismo periodo se ha incrementado en un 5.2% la recaudación hasta abril del 2012. El que diga que ha bajado es porque quiere meter más impuestos, y lo que ocurriría es que están vendiendo la idea de meter más carga tributaria, de aumentar la carga tributaria. Esto es contrario al crecimiento económico. El país necesita menos carga tributaria para lograr más desarrollo económico, más crecimiento económico, y solo así se va a lograr disminuir la pobreza en el mediano y largo plazo en una forma real.
Aunque yo pienso que ahí les va a salir el tiro por la culata, porque si no se ha recaudado más y se estanca, es consecuencia de las medidas que ellos precisamente han promovido. Así que yo lo miraría de una forma diferente, como Pero una clara muestra, otros 30 años como para una perder. clara muestra del fracaso de ese intervencionismo y aumentar impuestos, porque al final lo que hoy tenemos también fue propuesto por los señores del ICEFI, porque su fundador fue el ministro de Finanzas en el gobierno anterior de Álvaro Colón. Pero se terminó el programa. Qué pena. Ramón, siempre es un gusto, se nos Gracias. va volando el tiempo, así que espero que pronto estés de nuevo con nosotros. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos, nuestra invitada es en el siguiente segmento, es la presidente de Empresarios por la Educación, Diana Canella. Y vamos a hablar precisamente de lo que se está viviendo en esta área. Quédense con nosotros.